Villafranca puede presumir de estar entre las localidades decanas del fútbol en Extremadura. Existen documentos que acreditan la práctica del balompié en los inicios del siglo XX en el Colegio San José, un colegio que ya contaba con un campo de fútbol en el año 1913, aunque desde antes, desde 1901, ya existía una liga escolar. En el año 1919 encontramos los orígenes del actual SP Villafranca. Están en la Sociedad Cultural y Deportiva Villafranquesa. El club nació en el seno de la Sociedad Científico-Literaria y su primer presidente fue Alfonso Cortés Oliveros. En el año 1920, el periódico El Comercio de la Mañana ya destacaba el ejemplo de Villafranca. También algunos periódicos señalaban que el equipo villafranqués se autodenominó en sus orígenes Extremadura. De hecho, hay reseñas de un partido que el Extremadura de Villafranca disputó en abril de 1920 frente a un equipo de militares de Mérida. La Sociedad Cultural y Deportiva Villafranquesa organizó en el año 1921 el primer campeonato regional extremeño. Era amateur y también compitieron Cacereño Sport Club Badajoz y Mérida Militar de Mérida. En la fotografía del 11 Extremadura de la S Cultural Deportiva Villafranquesa están, año 1919, Álvarez del Valle, Espinosa, Cordero, Cueña, Cadaval, Cortés, Núñez, Mangas, Fraile, Santa María y Domínguez. También hay constancia documental de un encuentro de la Sociedad Cultural y Deportiva Villafranquesa y la Sociedad Fútbol Club de Almendralejo. Era el año 1923. Se jugó en un campo de fútbol situado en El Ejido y, como anécdota, para atraer al público, intervino en los prolegómenos un humorista llamado Arafel que grabó el partido y la película se proyectó después en el Salón Alhambra. Ganó el Villafranca 1-0 y probablemente fue el primer partido de fútbol que se filmó en Extremadura. Villafranca tuvo protagonismo en la creación de la Federación Extremeña y en las primeras competiciones. En el año 1922 se crea un comité deportivo extremeño que diseña un primer campeonato con Villafranca, Cacereño, Zafra y Granja. No llegó a disputarse. Un nuevo intento un año después, también frustrado, y por fin en el año 24 se funda la Federación Regional Extremeña con el villafranqués Alfonso Cortés en la junta directiva. Ese mismo año se disputaron ya primeras competiciones oficiales. La Sociedad Cultural y Deportiva Villafranquesa se integró en la Segunda División A. El primer partido ante Zafra concluyó con victoria local 4-0, pero no fueron años fáciles. El club tenía problemas económicos y en los primeros meses de 1924 la prensa reproducía una nota de la junta directiva pidiendo más apoyos. A pesar de todo, el club se inscribió en la temporada 24-25 junto a Zafra, Deportivo Montijo y MZ a Mérida. Sufrió sonadas derrotas y el equipo no compareció en varios partidos. En el inicio de la década de los 30 hay constancia de varios partidos Villafranca-Almendralejo. En esta alineación estaban Jiménez, Jesús, Toro, Pólvora, Flores, Plácido, Canana, Peguero, Galea, Márquez y Luna. Era el año 1931 y probablemente estamos ante el primer derbi Villafranca-Almendralejo. En esta otra imagen de 1934 también están Luque, Peralta, Vera, Vega y Albarrán. A partir de ahí se inicia una oscura etapa para el fútbol. Los problemas de la villafranquesa, la guerra civil y la posguerra condenan al balompié a un largo periodo de inactividad. Sin embargo, tras volver de Estremoz, en Portugal, el Colegio San José crea una liga en 1940 impulsada por el padre Martín Tornero. Dio lugar después al equipo Bellman porque lo integraban miembros de la congregación Padre Berchman. Esta imagen es de 1945 y muestra a Emilio Rodríguez, Lorenzo Vergara, José López Flores, Daniel Grajera, Juan Romero, Diego Lara, Antonio Lairado, Juan Balsera, Francisco Rodríguez Pirraca, Manuel Cuellar Escolar y Paco Romero. Aquí también Custodio Lemus, Pedro Díaz Tortonda, Paco Larrondo y Canana. Pero volvamos al año 1944. Después de muchos años de fútbol en El Ejido, en La Silera, se construye el nuevo campo de fútbol junto a la Nacional 630. Manuel Fuentes nos cuenta cómo todo el pueblo se volcó en la iniciativa. Bueno, fue una aventura, desde luego, es historia, cómo no. Pues el campo de fútbol fueron jugadores que jugaban en La Silera, en un campo que le llamaban Las Palerinas, y la mayoría eran jugadores estudiantes del Colegio San José, porque el colegio siempre y sigue siendo una fábrica de hacer deporte, todos los deportes. Y entonces formaron el Villafranca. Yo recuerdo que empezaron a pedir rifas para hacer el campo de fútbol, que no lo había. Se hizo aquí, lo que es la parte desde donde está la alambrada hecha hasta el final. Bueno, la puerta principal era ahí. La pared iba por aquí, pegado a la carretera. Había una distancia de una fila de árboles a los dos lados que llegaban a San Isidro, ¿sabes? Todo eso. Este terreno
se lo compraron al Bordao, el padre de Loli, el Bordao, que era todo suyo, prácticamente, hasta el camino a la fuente, todo era suyo. Bueno, le compraron esto, el pueblo se volcó, una peseta, un ladrillo, colaboraron mucho las empresas que teníamos aquí, entonces tejares que le llamaban, que yo creo que eran 7 para allá la que había. Aquí en la Nacional 630 había 2, una era del Cauca y otra de Botana. Aquí mismo abajo en el Rodeno había otra que era también de Botana. Había otra en Cabrita que era de la Madre del Agua, que era de Regaña. Otra en el Caño, que era de un tal ribereño. 2 más abajo, que eran de los Botanas también. En fin, que esa gente colaboraba mucho con los ladrillos y demás. Y bueno, pues en aquellos tiempos todo volcado con el fútbol. Se consiguió este campo, que se llamaba Campo de Fútbol del Villafranca. A lo largo de la carretera, todas las paredes, unas letras muy grandes, lo ponían. A la entrada ya está, hicieron las casetas para el árbitro, para el equipo local y para el otro. No había más. Bueno, pues fue un apoteósico enorme lo que fue. Yo como esto lo digo de memoria porque no se me olvida, gracias a Dios. Yo recuerdo que cuando se inauguró el primer equipo, y no quisiera, fue un equipo de Sevilla. Este equipo se llamaba el Estrella Azul. Perdió por 5-1, teníamos un equipazo. Jugaba de portero en el Villafranca Perequín, que era de la familia Los Avanza. Este se fue a Llerena y jugó en el Llerena después, que tenía también equipo de fútbol Llerena. Los Avanza, Perequín. Jugaba Mancera, lateral derecho. Carrillo, ¿sabes? Carrillo, ya más conocido por Puchero, de defensa central, y de defensa izquierdo Federico el Pavo. Eran 2 hermanos, Luis y Federico. Él trabajaba en la fábrica de harina. Aquí en el equipo también llegó a jugar nuestro alcalde, don Reginfo Fernández de Soria, delantero centro, muy bueno. Jugaba Chispa, jugaba Custodio, jugaba Carrillo, que era agricultor, fue presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. Jugaba Mateíno, extremo izquierda. Jugaba de delantero centro muchas veces Satudio, que era carnicero. Jugaba también Jiménez, que le llamábamos los hermanos Pescadilla, y Tobalos también jugaban. Jugaban los hermanos Rodríguez, Kiko y Antonio, que esos ya venían ya de la escuela del colegio. Jugaba Emilio Torres y su hermano. Jugaban 2 hijos de la condesa, no me acuerdo cómo se llamaba, que vivían enfrente de lo que es ahora, al lado de la caja de Almendralejo, ahí en la calle esa. Eran también del colegio. Jugaban magníficamente. El nuevo campo de fútbol fue un auténtico boom. Ya destacábamos el subcampeonato de la Liga Regional en la temporada 51-52. Antes se creó el Cuatro Caminos y después hubo altibajos hasta que a finales de la década de los 60 se crea la Liga de San Fernando. Vamos con otra etapa en la cual un equipo que formó, que era Utillero, Cabinino Lairado y Pedro el Maletero, que así se le conocía, pues Pedro formó un equipo de muchachos. Como no teníamos botas ni teníamos solo un balón que nos regaló el Villafranca de aquellos viejos. Bueno, pues algo era algo. Y jugábamos pues en el Ejido, no había más. Pero él conoció aquí en Villafranca a un hombre que estaba rebujado con una marquesa, no sé de dónde era, y vivía en la Fonda de Reverte, don Florentino. Ella no me acuerdo cómo era, eran viejos, pero este hombre manejaba bien.
Entonces la arcolera esa era de una sociedad de gente del pueblo, Guerrero el Viejo, el bisabuelo de los Guerreros, un labrador muy fuerte que le decían el socio, que tenía una bodega en la Florida Blanca, que le llamamos, se llama la calle. Todo eso se ligaron y ahí se formó el Cuatro Caminos, que le pusieron ellos el nombre. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 50. Entonces, Pedro juntó, bueno, yo empecé ahí, no había juveniles ni en España, no, todavía no estaba formado esas canteras, salvo el Bilbao que tenía la suya histórica, y bueno, los demás pues tenían, pero no con la categoría que tienen hoy. Mira lo que es la historia, que en ese año se formó el Cuatro Caminos, en el cual de ahí salieron muy buenos jugadores, como los hermanos Pajares, yo mismo, Paquillo, salió Rodri, el que hoy llegó en segunda en el Badajoz, el Cano Vargas, Luis Pinilla, gente que se hizo un buen equipo y lo patrocinó él. Nos compró camisas, el equipo nuevo. Botas que nos las hizo el padre del zapaterino a nosotros. Bueno, ahí comenzó lo que se llamaba el equipo juvenil. Ahí ya se empezó a ser juveniles. Y el fútbol continuó. Pero otra vez empezamos a meter la pata como se suele meter. Empezamos a traer de Sevilla un portero arrabanero. Traímos jugadores como Zarrita, Pichafa, Casielle. Traímos dos del Casereño, trajeron, que yo no tenía nada que ver. Era Sosa y Manolete, medios volantes, bueno, pero había que pagar y se acabó el fútbol. ¿De qué año estaríamos hablando? Sí, pues esto se acabó en el año 58 por ahí. Y tuvimos, bueno, bastante tiempo sin haber fútbol, prácticamente hasta el 70 o el 68 por ahí, que entonces hicimos la Liga San Fernando, con equipos todos del pueblo, el Real Peñita, el San Isidro, el Sol, que lo llevaba el Pirri, la Peña La Sardina, que lo entrenaba yo, el Villafranca, que se le puso Sociedad Deportiva Villafranca, que lo entrenaba Luisín también, que en paz descanse. Ese es un equipo que formaron unos muchachos en un campo que ellos la rayaron y todo, al lado de la huerta de Fabián, donde está hoy lo de la feria. Le llamaban el Olímpico, pero ese nombre se le quitó y se le puso Sociedad Deportiva Villafranca, que de ahí partió el nombre. Luego se acabó la Liga San Fernando y se escogió 70 jugadores entre juveniles y demás. Y se comenzó a jugar en lo que era la regional última. Bueno, fuimos campeones, ascendimos a la segunda regional y ascendimos a la que hoy juega el Villafranca, que antes era regional preferente. ¿Era SP Villafranca o no? Seguía siendo Sociedad Deportiva. Eso se le puso después porque ahí hubo también unos débitos y no se le podía poner y entonces se le cambió a Sociedad Polideportiva Villafranca. Se puede decir que la Liga de San Fernando fue el origen de la actual Sociedad Polideportiva Villafranca, pero antes destacar la labor de la Sociedad Deportiva Villafranca. El primer presidente fue Pepe Barrientos y Manuel Fuentes el entrenador. Comenzó a competir en la temporada 68-69 siendo subcampeón de grupo y tras ganar 2 eliminatorias, la primera al San Vicente de Alcántara, la segunda al San Blas de Cáceres, el equipo asciende a Primera Extremeña. Nos lo cuenta José Carrillo, que durante 14 años al menos fue entrenador en varias etapas de la Sociedad Polideportiva Villafranca. 7, 8 partidos, adelante toda la temporada. Y ahí empiezo ya con un trabajo ya muy específico, ¿no? Muy específico. Había muchas dificultades en el sentido de que, bueno, la gente antigua pues estaba también obligada
los fines de semana a echar una mano a sus padres que trabajaban en el campo, que trabajaban en otras cosas, ¿no? También en los albañiles. Y algunas veces no podían, ¿no? Pero era un gran equipo extraordinario que jugaban de maravilla, ¿no? Algunos futbolistas de aquella época. Hombre, pues puedo nombrar a Monroy, a Chati, a Campana, a José Mari Brajone, que era algo extraordinario, a Antonio Chinche, el mayor de los Chinche, que jugaba de maravilla. Todo, para mí todo. He dicho el Chati como Fernando, como anteriormente jugaba también Soto, jugaba también el Adolfo, el que estuvo en la plaza trabajando, a Rosa, estaba que ahora mismo pues, Ferrete, que madre mía, Tommy, pues jugaban algo, era un equipo fantástico. Y de allá el ascenso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de esos jugadores no podías contar en algunas ocasiones, no podías contar. Pero bueno, no por eso se puede quitar mérito, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que conseguir un ascenso como el que consiguieron y luego después jugar una primera regional, en una regional preferente, que yo lo llevé en parte, que nos entraba ya con el Moralo y con Coria y con San Serván y todo eso, con el Llerena, que tenía un gran equipazo. Lo que pasa es que hubo una reestructuración y jugamos con el Extremadura B también, que tenía un gran equipazo, que por un gol no nos entramos en esa reestructuración y se bajó otra vez a primera, pero enseguida hicieron otra reestructuración y fueron los últimos años de esa época en la que al final se jugó en el campo de la 630, que yo estaba en el penúltimo, la penúltima temporada, que me cesaron y entró también, como dicen los calendarios, Antonio Pérez, y al final fue Bizcocho, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando nos vamos al Tierra de Barro. Y un nuevo hito importante en la historia del Villafranca, la construcción del nuevo campo de fútbol, el Federativo Tierra de Barros, que se inaugura el 25 de mayo del año 1978, con Carlos Rodríguez como presidente y José Carrillo como entrenador. El partido de inauguración ante el Díter de Zafra. Manuel Fuentes Lavado nos cuenta cómo surgió la iniciativa del nuevo campo. Y tiene su historia, pero bueno, afortunadamente se consiguió. El campo aquel se cayeron todas las paredes otra vez, y entonces lo vendió, siendo alcalde, don Juan Guerrero. Vendió el terreno, que lo tiene el Tupe y el Chapa, como le dicen. Allí está que hemos estado. El viejo, nos quedamos sin nada. Y fútbol había que haber. Entonces tuvimos una directiva nueva, en la cual el presidente, esa directiva la formó Carlos Núñez, el sastre. Y no teníamos campo para jugar fútbol. Y una noche venimos a hablar con don Ángel Marca aquí, precisamente, a su bodega, y no estaba. Hasta las 12 nos dijo de la oficina, para allá no llegará. Viene de Ciudad Real, pues, ¿qué hacemos? Vamos a esperarlo. Ahí paseándonos, el sastre, don Manuel Sánchez Corredera, el Salgari, el mayor, que fue jefe de correo, este que llevaba el camión del agua, que se casó aquí, que era de Granada, ¿cómo se llamaba este muchacho? Bueno, la directiva que él consiguió. Y ahí venimos a hablar con él, que se hiciera cargo del fútbol. Nombramos presidente, pero hombre, yo no puedo, tengo mucho y tal, nos dijo. ¿Pero qué pasa? Porque no tenemos ni dónde jugar. No, sí, todo esto es mío. Ahí podéis arrayar lo que queráis para un campo de fútbol. Y entonces arrayamos esto. Coño, pues este es el sitio ideal. Esto era todo campo. Eso de ahí abajo eran viñas de unos talvillas que vivían ahí, que esas se las compró cuando entró de alcalde Ramón Ropero. Bueno, pues para seguir con el lío este, dije, bueno, ahora a ver quién lo hace. Porque el alcalde este de deporte, nada, vale, cada uno piensa como quiere. Pero bueno,
El sastre era muy trabajador, tengo que decirlo. Bueno, entonces él trabajaba también para don Juan Espino Navia en cuestiones de... Entonces los sastres hacían chaquetas y... Bueno, habló con él. Dijo, hoy viene esta tarde don Juan, vamos a ir a la Marina, que vamos a hablar con él. Fuimos en la Marina, ¿qué pasa? Y esto, no. Yo, la federación, bajándose el campo, pero el terreno lo tenéis que poner vosotros. Y dice, hasta ya lo tenemos. Oh, sí. Bueno, pues cogimos, nos montamos en los coches y venimos a enseñárselo. Esto todo era campo, tierra, bueno, tierra de esa de aquí, la tierra de barro, colorada. Se lo dijimos, dice, bueno, pues nada. El coste del campo es por cuenta de la federación. Bueno, pues fuimos a hablar con el alcalde. Él dijo que sí. Pero que se hiciera todo con gente del pueblo. Que no se trajeran ni albañiles de fuera ni nada. Bueno, pues entonces hablamos con Esteban, que era el maestro de la villa, que en paz descansa. Y bueno, yo, y el arquitecto del ayuntamiento. Bueno, pues nada, ellos hicieron el plano, esto y esto, se le entregó a don Juan y dijo, nada, que se empiece y ya está. ¿Cuál era el presupuesto? Costó 2.200.000 pesetas. Sí, construí este campo. Se hizo drenaje que se trajeron Pepe Carrillo y Manzanino, los López, que tenían la flota de camiones y máquinas, se trajeron las piedras y los rollos para el drenaje que tiene el campo del río Mataché. Bueno, pues se consiguió hacerlo. Entonces, solo las casetas, y a la entrada había una que era la taquilla de la puerta, pero eso era un barrizal tremendo. ¡Uf, madre mía! Además, el agua corría, como que luego se arregló, se le hizo ahí una recogida de agua para el campo y lo halagaba. Bueno, pero todo eso se fue solucionando. Entonces el terreno luego dijo que no, que él no lo... Ya estaba preparado, algún día se sembraría, se pondría de césped. Bueno, pues nada, pues mira, vamos a traer arberos de Sevilla. Coño, pues no, y entonces dice Pepe Carrillo, dice, ¿por qué no traemos de la mina Pino un ciche que hay de la mina? Pues la mina Pino, coño. Pone ahí entre Rivera y Hornacho, en la finca de Doña Alegría, Vargas, no sé qué, hay una mina y tiene los desperdicios antiguos que eso... no, pues vamos a traerlo, lo trajeron ellos. Vaciaban, basculaban en el campo, ya supo, habrá que ver cómo descendemos esto. Dice Pepe, con la máquina, pero la máquina sí lo descendió, pero no estaba bien. Entonces Pablo, un muchacho de Los Santos que se casó aquí con una vecina mía que era Gaspalona, ¿sabes? Pues tenía máquinas de nivelar que trabajaban en las carreteras suyas, las máquinas. No, eso lo nivelo yo, y lo niveló. Bueno, pues se inauguró con el dite. Yo ya no estaba en el dite. En el dite yo me vine y entró de entrenador Manolo Roja, un catalán. Y se inauguró con ese, pues esto era tremendo, bueno. El primer partido oficial en el Federativo Tierra de Barro se disputó ante el Badajoz B con victoria del Villafranca 1-0, marcó Custodio. El equipo ascendió a categoría nacional por primera vez en su historia la temporada 83-84, cuando se creó precisamente el grupo 14 de tercera división. Rafael Ruiz Ponciano era el presidente y casi la totalidad de la plantilla estaba integrada por jugadores locales. El partido del ascenso se consiguió ante Fuente de Cantos, 3-0, los 3 goles de Custodio. Y jugar con Arrabal, Alcaraz, Parrilla. Eso fueron en 2 años, no solamente en tercera una vez. Eso también jugaron en regional preferente. Chicho, Alcaraz, jugaron y Martín en la época, o sea, en los últimos años, pero también jugaron aquí.
En el Campo Grande. En el Campo Grande. También pasaron al equipo grande. Estuvo 2 años Alcaraz, se fue, vino Baldo, que Baldo era un jugador que era muy efectivo, ¿no? Y Arrabal, pues fíjate, también se fue Burgui, vino Lozano. Y el portero que no conocías antes era Turco, porque tenemos que tener algunos porque Burgui se había ido a la Zuchal y a otros equipos, ¿no? Y claro, el equipo cogió potencia, ¿no? Hubo momentos en tercera división, no sé si fue ese año o el año segundo, que hubo cerca de 15 partidos sin perder. Están los calendarios ahí, digo que tuvimos, pues con esa fe que se entra a jugar, en vez de tener miedo, fue asentar lo que un jugador puede dar, ¿no? Y también otro que tuvimos que también fue un importante fue Río, en la parte derecha, una defensa como Río, Juli, Félix y Gento, que jugaba Gento muchas veces en medio campo, que bueno, pero ser una defensa expeditiva al mismo tiempo de saber jugar, es una defensa que logramos tener en una o 2 o 3 temporadas, uno de los mejores equipos que menos goles recibió, y supimos tratar, muchos resultados por 1-0, que hay que saber jugar en 1-0. Se consolidó el equipo en tercera. Exactamente, hubo una consolidación del equipo en tercera. El club descendió 3 temporadas después del ascenso a tercera, pero rápidamente logró volver al fútbol de categoría nacional de la mano de Juan Martínez como entrenador y con Alfonso Cuéllar como presidente. Que fue de una gestión burocrática, dijéramos, que tuvimos que hacer con el apoyo de Maldonado, que era directivo, y hablar con Paco Ortiz Almendralejo, porque quedamos los cuartos y conseguimos ampliar en el grupo de tercera a 21. Y por cierto, el primer año de tercera era María el entrenador, conseguimos una clasificación, quedamos los 7º, y piensa los equipos que había: Mérida campeón, subcampeón Extremadura, tercero Cacereño, cuarto Don Benito, quinto Moralos, sexto Puebla Patria, 7º Villafranca. Eso tiene un récord para mí también, que Antonio Corrá no estaba jugando, lo recuperamos, harto de hablar, no quería jugar, y el primer día que sale mete 5 goles. Ganamos 7-0 al Talayuela y Antonio Corrá mete 5. Eso fue... El equipo había ascendido con Juan Martínez entrenador. Sí. Cesamos a Ramón Marzano después de perder 5-0 en Torre Mejía. Nos reunimos aquella misma noche, cuando llegamos a Torre Mejía, nos reunimos aquella noche. Yo entonces no tenía compromiso de mujeres, pero yo reconozco los que estaban casados, gente joven, que era por la velada de la cruz, y tuvieron que llevar a las mujeres para casa. Nos reunimos a las 11, a las 12 de la noche y fichamos a Juan Martínez y ascendimos. Hubo una anécdota que también teníamos preparada por si acaso una prima a la Olivenza si ganaba en Monasterio, que ganó y se le pagó. No hizo falta. La Sociedad Polideportiva Villafranca estuvo 25 temporadas consecutivas en tercera y vivió su época dorada en las temporadas 97-98 y 98-99, ya en el nuevo campo de fútbol de césped natural, con Alfonso Cuéllar en la presidencia e Isi Lavado de entrenador. Disputó 2 fases de ascenso consecutivas a Segunda División B. En la 97-98 se midió en la lucha por el ascenso a Ceuta, Guadalajara y Polideportivo Ejido. Ven imágenes del partido jugado en Ceuta, en el que el equipo ceutí logró el ascenso. Un auténtico golazo de Juan Carlos para el Villafranca significó el 2-1 definitivo. Y una temporada después el Villafranca fue subcampeón del grupo extremeño de tercera división y se midió a Linense, Ellín y Maracena. El primer año nos clasificamos cuartos y el segundo, que marcamos 84 goles y nos marcaron 16. ¿Cómo se vivió en Villafranca aquellos 2 años? Yo creo que no se vivió como yo esperaba.
Yo esperaba, prueba de ello es que al otro año, cuando se fue Silabado, vino Manolo Méndez y tuvimos 150 socios de baja, sin esperarlo. Todo el presupuesto se nos vino abajo. Porque lógico, después de las 2 campañas que hicimos, y la gente había que admitir que eso había que pagar a esos jugadores que tenían bastante calidad, y subimos un poco los carnets y se nos dieron 150 socios de baja. En lo deportivo fue un sueño conseguido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso vino todo porque estábamos ya varios años anteriores consolidar el equipo en tercera, quinto, sexto, pero hacía falta un tirón para meternos ahí. Entonces yo tuve una reunión con Pepe el alcalde y se lo expliqué. Y me consiguió 4 millones de pesetas de varias casas comerciales de Villafranca. Entonces ya de Monsalto fichamos a Silabado y ahí sí el futbolista se encargó de atraer a sus amigos como Víctor Cruz o Macías, que había estado con él en los juveniles del Badajoz, Víctor Cruz con él de Jerez. En fin, Luis Manchón, éramos amigos de Vaca, también lo conseguimos. Había que subir el presupuesto, claro, son jugadores, había que subirle, porque todo el mundo sabe que esos jugadores en aquella época eran los más cotizados de tercera y había que pagarle. Y bueno, pues con el compromiso del alcalde, que hizo una labor importante, se ficharon esos jugadores. Teníamos 4 o 5 futbolistas tan imprescindibles como ellos. Porque yo, por ejemplo, Juan Carlos era de los juveniles del Villafranca, Cano de los juveniles, Queru de los juveniles, Isi del pueblo, el Oscar, que también jugaba, pues jugador de eso. Entonces consiguió un equilibrio. El Villafranca descendió en la temporada 2011 y tras varios ascensos y descensos consecutivos estuvo 9 años en preferente hasta que por fin el 5 de junio del año 2021 consiguió de nuevo regresar a tercera división. Lo hizo en Cáceres ante unos 900 aficionados de Villafranca y frente al Gébora en los penaltis. Tras 2 temporadas de consolidación, la 23-24 marcó 2 nuevos hitos en la historia del club. La consecución de la fase autonómica de la Copa Federación ante el Trujillo, disputó 2 eliminatorias de fase nacional, y después la fase de ascenso 25 años después, tras quedar cuarto en la liga regular. Pues una cosa que de principio no teníamos pensado, pero se nos ha ido dando los fichajes que nos han respondido, se ha ido dando el entrenador del año pasado, que fue un buen entrenador. Todas las circunstancias fueron bien para que hiciéramos una temporada histórica, ¿no? Una temporada que nunca nos hubiéramos imaginado antes de empezar. Con un club consolidado en lo deportivo, con una excelente cantera, unas cuentas saneadas y una afición ilusionada, más de 100 años después, el corazón amarillo sigue latiendo. El amarillo del sol se escapó del azul de nuestra camiseta. Equipo con afición, ejemplo de unión más pura de todo el planeta. Preguntan qué es el amor y yo siempre contesté. Mi corazón latiendo al ver a mi SP, a mis 11 guerreros dejando la piel. Mi SP, por ti siempre estaré. Otro más como en cada partido saliendo a luchar. Otro más, Villafranca a ganar. Tengo el escudo clavado en el pecho y me obliga a luchar con honor.
porque el golpeo del balón en la ciudad de la música suena mejor. Y es que antes ya de nacer mi madre podía entender, mi corazón latiendo al ver a mi SP, a mis 11 guerreros dejando la piel. Ale, 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 ale. Mi SP, por ti siempre estaré. Ale, 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 ale. Otro más como en cada partido saliendo a luchar. Ale, 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 ale. Otro más Villafranca a ganar. A mi SP, a mis 11 guerreros dejando la piel. Ale, 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 ale. Mi SP, por ti siempre estaré. Ale, 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 ale. Otro más como en cada partido saliendo a luchar. Ale, 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 ale. Otro más Villafranca a ganar.